días, Panamá. Hoy es martes 7 de julio del año 2019. Empezamos nuestras noticias, bueno, con lo que va a ser, lo que hizo y lo que será noticia hoy. Pues, la retención de los hermanos Martinelli en Guatemala. Vamos a tener al abogado Luis Eduardo Camacho González con nosotros en un momento, explicando qué fue lo que pasó ahí. Vamos a hablar también de lo que va a ser esa defensa de la prensa. Ahora acusa que el PRD quiere instaurar una dictadura. Habrá respuesta de parte del PRD. Y hoy Juan Carlos Varela de nuevo a la besa indagatoria por el caso Odebrecht. En el mundo, Jair Bolsonaro parece que tiene fiebre y se somete a una prueba de COVID. Vamos a ver qué le indica al presidente de Brasil, aquel resfriadiño que se ha vuelto, pues, Sudamérica, el epicentro de la pandemia. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente y en Next Noticias, Canal 21. Oiga, Fernando, voy a hacer algo que usualmente no hago. ¿Usted sabe quién cumpleaños hoy? No. José Blandón Figueroa. Hombre. Un saludo a mi amigo José Blandón Figueroa, que cumpleaños hoy. Es alcalde, político, presidente del Partido Panameñista, pero lo más importante, hijo mío. Eso es. Y de San Fermín. Es mi hijo mayor. Bueno. Sí, ha estado poniendo en redes muchas fotos de su infancia y su juventud, así que, sí. Bueno. Tú sabes que él es un ejemplo de que él, igual que usted, los jóvenes que leen mucho, tienen un amplio nivel de vocabulario para expresarse, para discutir, si hay algo que le hable la mente a usted. Eso es. No tenga la menor duda de eso, es la lectura. No es el tuiteo, no, es la lectura, porque la lectura te pone en contacto con las realidades, la ficción, el pensamiento. Si hay algo que impactó, él se leía la Divina Comedia cuando tenía 10 años. Libro de... y leer poemas. Bueno, eso sí, la poesía es quizás una de las cosas. Los poetas son para mí los arquitectos de la vida. El alimento del alma, le dicen. Así mismo es. Bien. Algunas noticias en Panamá van a tener impacto hoy. Primero, la pugna surgida en el periódico La Prensa, que le llevó a un editorial ayer, Fernando, a decir que la defensa del honor lleva al PRD a la dictadura. Primero, que el presidente Prevalles tiene el derecho a hacer lo que hizo. Y ahora ha tirado una posibilidad de un entendimiento. Dos, en la Constitución de la República de Panamá, todos los ciudadanos tienen el derecho de defender su honra cuando es atacada. Es una realidad. Y eso no lo hace usted ni dictador ni no dictador. Quienes pretenden convertirse en los jueces a ultranza y los fiscales y los denunciantes son otros. Y eso no es democracia. Están confundiendo los términos, pero ahora estamos en una batalla política. Se la vamos a contar más adelante. Esa fue una noticia. La otra noticia fue la retención en Guatemala de los hermanos Martinelli. Me llama muchas las cosas. Vamos a hablar sobre ese tema en profundidad ahora, cuando terminemos este segmento. Por ejemplo, ellos salieron de los Estados Unidos por la migración. Sí. Salieron y si había una orden de detención, ¿por qué los dejaron salir? Sí. Dos, el comunicado del Departamento de Justicia salió ayer, después que ellos habían salido. Cosas raras están pasando. ¿Y Guatemala sabía de esto antes que los Estados Unidos? No puede ser. Hay cosas que vamos a aclararles. Ellos venían con el propósito de enfrentar sus casos aquí. Bien, vamos a ver ese tema, que es un tema importantísimo y es noticia, sin duda alguna. También es noticia que hoy comparece nuevamente ante la Fiscalía el expresidente Juan Carlos Varela. Vamos a ver, le vamos a dar toda la cobertura de este caso. Vamos a ver si todos los demás le dan la misma cobertura, explicando la razón por la que está dando este proceso. El detalle, fotos, todo. Me gustaría verla. ¿No le parece? Crucemos los dedos. Vamos a ver. Pero mientras que llega eso, vamos a darle un panorama internacional. Fíjese algunas cosas que están pasando. Ya Fernando le dijo, ojalá que el presidente Bolsonaro no tenga nada. Pues sí. Porque alegrarse de las penas de otro es una tontería. Es ser mala persona, vamos a ponerlo así. Si usted ve que alguien está enfermo, desearle un mal, lo hace usted ser más malo que la persona. Es la persona. O desear reírse del dolor de un padre, de una madre, también dice más de usted que del
el sufrimiento. También algo importante, José, sobre todo a los que tienen hijos estudiando en los Estados Unidos, es que si las clases van a ser virtuales, ayer salió una comunicación del Control de Aduanas y Servicios de Inmigración, que los que no estén dando clases, las universidades que estén dando clases virtuales, aquellos estudiantes tienen que irse del país. Es decir, se les va a retirar su visa. Sí, eso es una cosa... Ring. Bueno, esa es parte de la campaña. Ahora le hablo sobre esto. También le digo que tengo en mis manos el documento que ayer se hizo el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Léalo bien, no lea lo que usted quiere. El Departamento de Justicia, entre otros, tiene una oración que dice: estas son supuestas causas. Ellos tienen el derecho de presumir la inocencia, pero ya han metido un documento de un indictment que dice ellos que estaba sellado y lo hicieron abierto ayer. Pero en el propio documento que dicen, hablan de que son indicios. Que me llama la atención todas estas cosas que están pasando. Bien. También una cosa importante es el COVID. Ahora le doy los datos, pero en el plano internacional se confirmó la victoria de la oposición de Luis Abinader en República Dominicana. Fue contundente su victoria, no solamente en la presidencia, sino en el Senado de ese hermano país. Le cuento, mañana se debe dar la reunión entre el presidente Trump, el presidente López Obrador, y debe estar el primer ministro de Canadá, quien ha dicho que no asistirá. Entonces será una reunión entre el presidente Trump y el presidente López Obrador, quien hoy dijo se va a someter a la prueba del coronavirus. Duramente criticado el presidente López Obrador en su país. Se van a reunir los dos que tienen edad de riesgo. Sí, pero López Obrador dijo que se iba a hacer la prueba del COVID. ¿Así? Para pasar la frontera tiene que hacerse pruebas, de acuerdo a los protocolos. Ha sido muy duramente criticado por la actitud del presidente de los Estados hacia los mexicanos. Claro. Vamos a ver, esto está en desarrollo. Trudeau no va a estar allí, de manera que será una reunión entre el presidente Trump y el presidente López Obrador, que le reitero, hoy será la prueba del COVID, igual que se lo han hecho al presidente Bolsonaro en Brasil, para determinar si esa fiebre a qué se debe. Puede ser cualquier cosa. Ojalá no sea nada, de verdad. Sea una fiebre cualquiera. Sí, que no sea nada, porque ya lo que sabíamos de él ya lo sabemos. Que no es apto para ser presidente de un país tan grande como ese. De ninguno. Sí, de ninguno. Bien, veamos las cifras del COVID a nivel mundial. De acuerdo a la información, y depende también de qué fuente usted use, vamos a usar una siempre para no tener que estar saltando, ¿no? Si usted ve en las redes de los Estados Unidos, en la CNN en particular, o la CBS o la BBC, los Estados Unidos oficialmente ya está por encima de 130,000 muertos, que no es una noticia agradable, es una noticia sumamente preocupante para el mundo. En otras está en 133,000, pero el nivel de contagio en los Estados Unidos está sobre los 3 millones ya. Y le sigue Brasil en segundo lugar con 1.620.000 contagiados y más de 66,000 muertos. Brasil. Y la situación en países como México, por ejemplo, ha llegado a tal nivel de que ya el nivel de saturación de hospitalaria está en su máximo. Y hay un problema que esto crea. Todo el mundo anda buscando respiradores. Y una de las cosas que nosotros vamos encontrando, Fernando, es que hay pocos respiradores. Entonces incluso nosotros, que nos hacen falta respiradores, tenemos camas, tenemos espacio, pero no tenemos respiradores. Hay que buscar mecanismos para conseguirlos. Y entonces aquí es donde viene la discusión. ¿Lo adquirimos o hacemos una licitación y cuando venga ya la gente está muerta o qué? Sí. Yo creo que hay que adquirirlos a la mayor brevedad posible, en el mecanismo que sea posible, es decirlo, vamos a comprarlos. Porque además, estos son precios ya inflados en el mercado internacional. Sí, que la demanda es todos los países. Mire el Remdesivir, ya hay organismos internacionales reclamando el precio astronómico que ese fármaco para tratar el COVID en sus primeros estadios está teniendo. México, en la situación en Colombia se ha agudizado. 120,000 casos. La situación en Chile, la situación en Perú, la situación en Argentina, que ha tomado medidas, y la situación en los Estados Unidos es de tal magnitud que estados como, por ejemplo, la Florida, han tenido un rebrote de
gente entrando a las camas por 125% más de lo que esperado. 206.000 casos, solamente 4.000 casos menos que Texas, que es el tercer estado con más infectados. Y Texas también ha tenido que tomar medidas de restricción ahora, igual que California. Y Nueva York, contrario a esto, está tomando medidas para que estos de acá no se vayan para allá. Y el que está acá tiene que hacer una cuarentena. Le cuento, la gobernadora de Dakota del Sur, que viajó con el presidente Trump hacia el 4 de julio a aquel monumento Rushmore. del monte Rushmore, que es un monte sagrado de los indios, para que sepan. Entonces, esta gobernadora se fue y resulta que en el avión Air Force One, Fuerza Aérea número 1, iba la novia de el hijo del presidente Trump, que salió positivo a COVID-19. Y la gobernadora iba allí. Y como estos no usan máscara, vamos a ver qué le pasa a la señora gobernadora, que es republicana. Ojalá tampoco le pase nada. Sí. Pero la gente tiene que aprender. Y fíjese la guerra que está en los Estados Unidos. Con toda la guerra, el presidente Trump dijo un comentarista ayer que con esas frases, oraciones que son para la historia. Dice que el presidente Trump es el último presidente que está corriendo en el siglo XXI con el esquema para ser el último presidente de los confederados. Usted sabe que él salió a defender a ultranza la bandera confederada, que eran generales y acciones militares que un grupo tomó contra la Unión Americana. Es decir, este era un grupo que dio un golpe de Estado. Que quería dar un golpe de Estado, ¿no?, contra la nación. Y Trump ha salido a defender a los confederados. Entonces uno de los comentaristas de una de esas genialidades propias dice, este es el único presidente que a un cuarto del siglo XXI está defendiendo lo que hace 150 años se pasó en este país. Miren cómo está la campaña electoral en los Estados Unidos, y el presidente sigue aferrado a la lucha racial, a la bandera confederada, a las estatuas, y se olvida del COVID. Dice que el 99% de la gente no le va a pasar nada. Sin embargo, los hospitales en Miami están saturados, los hospitales en Texas. Lo que va a pasar es que la gente se va a molestar con esto, se está molestando. Y además una guerra frontal con los medios de comunicación del presidente de los Estados Unidos. Allá sí hay una guerra frontal. El presidente le dice de todo a los medios y nadie. Yo no veo a ningún periódico que diciendo que el presidente Trump es un dictador. Un dictador. ¿Te lo ves? No. Somos nosotros aquí los que hacemos, le damos las informaciones completas. Bien. Una de las cosas importantes internacionales fue lo que pasó en Guatemala ayer, que fue noticia aquí en Panamá. Ahora le vamos a hablar sobre todo esos temas. Pero yo les quiero hablar de las cifras panameñas. Fernando, le doy el panorama internacional para que usted vea que en el mundo que nos rodea a nosotros, Costa Rica, Colombia, Brasil, México, Centroamérica, Venezuela, no tenemos cifras confiables en términos de... Hay cifras y cifras. Ecuador, países que tienen relaciones con nosotros. Fíjense lo que está pasando en Panamá. Ayer nos dijeron que había 39.334 casos positivos. Esto, casi 40.000. Sí. ¿Se acuerda que les dijimos que a mediados de julio nosotros íbamos a estar en 45.000? En las proyecciones. Bueno, estamos a 7 de julio y estamos en 39.000. Y al ritmo que vamos, lo vamos a sobrepasar. Sí, porque estamos subiéndolos desgraciadamente a 1.000 casos diarios. El porciento de positividad entre estos casos y el total de muestras es de 26,6. No se engañe con este número. Este no es el promedio del día. Este es el promedio nacional, de las series. Con 1.185 casos nuevos, nuestra predicción proyectado en nuestros modelos daba 40.800, estamos 39.300, y la proyección de casos era 1.278, estamos en 1.181. O sea, fíjese cómo la proyección matemática está por ahí. Pero aquí le quiero hablar de esto. Entre hospitales, en sala y en cuidados intensivos hemos sobrepasado el millar. Y en cuidados intensivos estamos en 162. A pesar que las tasas parecen bajas, aquí cuenta el volumen. No es lo mismo el 1% de 40.000 que el 1% o 2% de 10.000. Aquí
el número absoluto cuenta, porque es el número de camas y respiradores en caso de cuidados intensivos que usted necesita, o en el caso de cuidados en salas, o los recursos que usted requiere para manejar estas cosas. E incluso la gente que está en hoteles requiere personal, y es un personal que se está agotando físicamente, y no tenemos. No solamente es un problema de abrir cuartos de cuidados intensivos, es el problema de tener intensivistas, personal muy especializado que no tenemos y que está agotado en el sentido físico del trabajo intenso, y la angustia que demuestra esto. Entonces la tasa de letalidad es de 1.96. Yo le voy a pedir a Noemí que me ponga la primera curva que tengo allí para que usted vea. Voy a hablarle sobre estas tasas, porque una cosa es la tasa de letalidad, que es la relación entre las defunciones totales, entre el total de casos multiplicado por 100. Usted divide, por ejemplo, los total de casos que tenemos. Los 39.000. Claro, por ejemplo, 1.185 entre 39.300, eso le da una tasa de letalidad de 1.96. Ese es los casos versus el total de muestras que se hicieron. Entonces, cuando usted ve la tasa de mortalidad, es otra cosa. La tasa de mortalidad son las defunciones totales entre el total de casos por 100. O sea, ¿cuál es la diferencia en una? En una usted ve los casos de las pruebas y en otra usted ve la población en general. Como en este caso no está siendo vacuna, la mortalidad se ve entre la total de la población y se da normalmente por 100.000 habitantes. ¿Va a ver qué lámina tengo ahí? Bueno, ahí fíjese la tasa esta que está ahí. Observe lo que está ocurriendo en esa lámina. El 1 de junio teníamos las defunciones en 196. Representaban eran 8. Y fíjese cómo ha venido abriéndose, no sé, en forma... y hoy tenemos 18 veces más los casos de defunciones. Y cuando usted le hace las líneas de proyección, tanto exponencial como polinómica, como lineal, el R cuadrado, o sea, el indicador que nos dice a nosotros el grado de confiabilidad que tenemos en esta proyección, nos indica a nosotros que la mortalidad en Panamá va en ascenso. Y va a seguir en ascenso. Y si eso lo divides a grupo etario, supongo que los mayores de 60 salen... No. Cuando es etario, mañana le voy a presentar por la complejidad de la gráfica. Aquí está la gráfica, pero se la voy a presentar mañana. Esta gráfica que está aquí es por grupo etario, pero se la voy a presentar mañana para no abrumarles todo. Lo que quiero darle ahora es la información correspondiente a una relación. Si me pone la otra gráfica, Noemí, por favor. Fíjese esta gráfica. Ahí está. Ese que usted ve allí es el comportamiento de la tasa de mortalidad y letalidad por COVID-19. Recuerde que la tasa de letalidad es una cosa y la tasa de mortalidad es otra cosa. Son dos cosas diferentes. Una es en función de toda la población, porque este virus afecta a toda la población, porque no tenemos vacuna. Y la otra es en función de las pruebas que yo he hecho. Observen la línea de abajo, la letalidad está en 2% al final y estaba a 2.6. Ha tenido una tendencia a bajar lentamente, y en la medida en que aumentemos los casos, esa letalidad va a bajar, el número. Pero cuando usted ve la mortalidad, usted se da cuenta que en junio, por cada 100.000 habitantes habían 4.5 muertos. Ahora hay 18 muertos por cada 100.000. 4 veces más. Y esto es mayor que la letalidad, que el índice de mortalidad en Panamá global. Este es el peligro que tenemos. La gente muriéndose y la gente aumentando los niveles de cuidados intensivos y de uso de hospitales, poniendo presión A sobre el sistema hospitalario y B sobre el estado de ánimo de la población. Porque estos muertos asustan. Sí. Nosotros nunca habíamos tenido esta cantidad de muertos así. Entonces, aquí se está produciendo problemas psicológicos, problemas de tensión, problemas de ansiedad, y todo eso conspira ¿contra qué? Contra el sistema inmunológico suyo, que es el sistema
que más usted debe usar. Y por eso, no fume, no tome, no haga vapeo, no tome ningún tipo de droga si no tiene una prescripción médica. Sí. Porque el alcohol, el tabaco, el vapeo, todo eso conspira contra su sistema inmunológico, que es su protección en este momento. La pregunta es la mayor parte de esos fallecidos, ¿dónde se está dando? En hospitales. Ahora mire la proyección que tenemos. La proyección nos está indicando a nosotros que esta curva está en ascenso. Y podemos decir con certeza estadística que vamos a seguir creciendo. No estamos todavía ni cerca ni lejos, no sabemos de que se produzca, este fue el máximo, porque cuando yo llego al máximo es cuando la curva comienza a demostrar un aplanamiento. Y aquí no hay ningún aplanamiento. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos que todos cooperemos, porque individualmente no lo podemos hacer. Tenemos que hacerlo entre todos. Pero cuando usted analiza la mortalidad por grupo de edad, se dará cuenta que la mortalidad por grupo etario es excesivamente alta. Sí. La mortalidad, no la letalidad. Entonces esto nos debe llevar a nosotros, todos los panameños, a entender por lo que estamos pasando. Y esta no es una muerte cualquiera. Fernando, esto es una muerte en total aislamiento. Solitaria para los deudos y solitaria para enfermos. Que el último que tú veas sea nada. Lejos de casa. Y los médicos no tienen tiempo para esto. ¿Verdad ya? Entonces hay que entender dónde estamos ahora mismo. Que porque yo veo mucha gente diciendo, criticando que pasa esto. Usted tiene que ver en los hospitales la cantidad de ansiedad que hay entre las enfermeras, los médicos, los laboratoristas, que se acabó el reactivo, que no hay medicina, sí, que no hay protección. Hay tantas cosas que estos hombres y mujeres de la salud están pasando. Pero además, la única forma de bajarle la atención a ellos, nosotros cooperando. ¿Qué hace tanta gente haciendo fiesta, piscina, como si fuera la gran cosa, pues? Sí. Y tenemos que incorporar, como lo está haciendo Parita. Yo uso el ejemplo de Parita porque me gustó. Tenemos que hacerlo en San Miguelito. En el barrio. En el barrio. En el corregimiento, sí, calle por calle, casa por casa. Eso es lo que tenemos que hacer. Y no jugar con esto, que al jugar con esto estás jugando con la vida suya. O lo peor, de tu papá y de tu abuelo. Pero además, hay otras enfermedades que requieren de atención médica. Y la gente tiene miedo a ir al hospital, ¿o no? Bien, le dejo todo esto porque esto se da en un contexto global. Entonces, fíjense los problemas que tenemos ahora mismo. Si nosotros, el gobierno de Panamá decidiera, nosotros, Panamá, pues, y el presidente Cortizo decidiera y su ministro, bueno, vamos a adquirir, necesitamos comprar ventiladores. Usted hace el llamado a la compra directa y no va nadie. Porque armamos un escándalo, porque sí, tenemos que hacer. Nosotros lo que tenemos que tener los ventiladores aquí. ¿Qué hizo el Estado de Nueva York? Fue y los compró. Yeah. Y después hablamos de esto. Porque el problema ahora mismo es que si yo le estoy exigiendo a todo el mundo un nivel de manejo, igual como si no tuviéramos en una crisis, le estoy diciendo que estamos en la guerra, pero tú no tienes que comprar balas por licitación. Tú tienes que comprar balas de la D. Buscan en el mercado negro, amarillo, azul, que te la dé. El problema de nosotros es querer usar la transparencia para todas las cosas. O creer que esa lucha va a derrumbar al presidente Cortizo. No, es que esa lucha lo que está haciendo es impidiendo que nosotros adquiramos insumos que en el mercado mundial todo el mundo lo está buscando. Sepa un poquito de economía nada más y se dará cuenta que cuando la demanda sobrepasa la oferta, ¿qué pasa con los precios, Fernando? Se disparan. Pero el problema está en que no le están comprando los insumos a los que ellos quieren. Claro. Ya, no es que entonces, el precio es transparente y no. Y con este bloqueo que hay en el mundo, ¿cuánto pudiera poner un ventilador aquí? Entonces nosotros tenemos que movernos, tenemos que comprar 50, 60, 70, 100 ventiladores, comprémoslo. Después hagamos las explicaciones. Pero tenemos que tener los ventiladores. ¿Para qué queremos camas si no tenemos ventiladores? Tomando en cuenta que hay diferentes tipos de ventiladores. Bueno, todas clases, los que tengamos, los portátiles, lo que sé yo, no soy especialista en eso. Pero lo que quiero decirle a usted es que estamos en una guerra. Y en una guerra hay que tomar decisiones importantes a la velocidad que la guerra exige. No la que exigen unos que no están en esto. Yo quisiera a toda esa gente que estaba hablando que se vayan a los hospitales, pues, y se ofrezcan de voluntario. Sí. Para que vean cómo es esta guerra. Vayan al frente de la batalla. Vayan al complejo
vayan a los hospitales para que usted vea el nivel de ajetreo que hay allí, gente comprando, gente atendiendo, gente corriendo, se murió este. Vayan para que ustedes vean. En estos días la CNE presentó, ojalá se pudiera hacer eso, el día en un hospital. Aquello es de locura. Sí. Aún así no está pasando aquí. Entonces nosotros tenemos que entender lo que está ocurriendo. Estamos en una guerra. El que no lo crea está equivocado. Entonces han dejado que el gobierno esté bajando la guardia en la adquisición de cosas, porque ahora tenemos que ver qué dice el periódico La Prensa o qué dice fulanito. No. Si quieren, digan lo que digan. El deber del gobierno es tomar las decisiones que tiene que tomar. Así es. Y este es el problema de la transparencia. Yo le hablo porque hay que ser transparente y transparente. Ahora le vamos a hablar un poco de la transparencia de algunos, para que usted vea que es la transparencia para el otro, No para mí. no para mí. Así es. Bien.